¿Sabes? Ella decía, ¿no? Y algo que yo siempre digo, es un privilegio nuevamente poder estar aquí y poder dar la palabra, ¿no? Y antes estábamos hablando aquí detrás con el pastor y le contaba, pastor, en estos días yo tenía una palabra preparada, pero Dios me cambió la palabra. Nunca había experimentado ese cambio y les voy a ser sincero, fue un momento en que Dios dijo, esto es lo que quiero que hables para la iglesia. Y fue impactante para mí porque me sentí confrontado con 2 días de antelación con que Dios me avisó y me dijo, vas a hablar de esto, ¿sabes? Y justamente el día de ayer Dios hablaba a mi vida y me preguntaba, y ese es el título de hoy, me hacía una pregunta y me decía, Campuzano, ¿estás dispuesto? Y me gustaría que le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? ¿Sabes? Y justamente en el momento que el Señor me preguntaba y me hacía esta pregunta, esa palabra era probada. El día de hoy sucedieron tantas cosas y ayer justamente en la noche donde el Señor probaba esta palabra en mi vida y me decía, ¿estás dispuesto? De un momento a otro, en estos días me enfermé, ¿sabes? Estuve enfermo y justamente qué casualidad que el miércoles tenía que predicar, ¿verdad? En ese momento que me enfermo y justamente hoy en la mañana estaba muy mal, justamente también recibí noticias de mi país, de cómo está la situación, de cómo está la cosa allí en Ecuador, pero Dios me volvía a hacer la pregunta, porque hubo un momento en que me estaba descentrando de lo que Dios me estaba llamando a hacer. Y Dios me dice, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a salir y dar la palabra a pesar de que estés enfermo, a pesar de la preocupación? ¿Estás dispuesto a predicar mi palabra? Y para mí era algo confrontante en ese momento. Me estaba confrontando y le decía, Señor, estoy dispuesto a donde tú me lleves, a lo que tú quieras hacer en mi vida. Y le dije esta mañana, Señor, yo quiero estar sano esta noche para poder predicar tu palabra. Gracias a Dios, por la tarde todo se me pasó, todo lo que tenía dejó de estar. Y Dios me dijo, si estás dispuesto, yo voy contigo. Y le dije, amén, Señor. ¿Sabes? Y me gustaría poder hablarte de la palabra que Dios hablaba a mi vida. Y era tremendo porque era también confrontante y al mismo tiempo me estaba haciendo vivir la palabra que me estaba dando, ¿verdad? Y de repente me habla en Hechos 21 del 10 al 14. Y tomen atención. Y antes de empezar la palabra me gustaría que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle, Espíritu Santo, en esta hora queremos escuchar que tú hables a nuestra vida. Hoy reprendemos todo espíritu, Señor, de distracción, Señor, porque hoy queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos porque queremos escuchar la palabra que tienes para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí estamos listos. Dice, a partir del 10 habla y dice, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de la profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Y luego dijo, el Espíritu Santo declara, y yo les pongo en situación, este hombre que era profeta estaba con Pablo al lado y de repente toma su cinturón y se ata los pies y las manos. Y el Espíritu de Dios habla a su vida. Él dice, declara lo que te voy a decir. Y dice, el Espíritu Santo le dice, declara
De esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a gentiles. ¿Sabes? El Espíritu de Dios le está revelando a este hombre que Pablo va a ser atado, que Pablo va a ser golpeado, que Pablo va a ser encarcelado. Y se lo dice. Esto es lo que el Espíritu de Dios ha hablado. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ustedes se imaginan la situación donde el Espíritu de Dios habla a Pablo, a Ágabo, y le dice que transmita este mensaje a Pablo. En ese momento, él se lo dice. Y los creyentes que estaban en el lugar le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Esto es lo que va a suceder ahora, mejor no vayas. Pero Pablo tuvo una respuesta. Pablo no se dijo, ¡ay, qué miedo por lo que me va a suceder! Pablo le dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Y esta es la parte que más me gusta, porque le dijo, yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. No solo estoy dispuesto a que me aten, no solo estoy dispuesto a que me encarcelen, estoy dispuesto a morir por Jesús, le dijo. ¿Sabes? A ver que era imposible convencerlos, nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad de Dios. En ese momento de tanta insistencia que tuvieron con Pablo, le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Que se haga la voluntad de Dios. Si tú quieres ir y tú estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús, anda, ve. Y a mí me impactaba porque yo pensaba en este año y yo me aferré y creí en esa palabra y creo en la palabra de la recompensa en este año. Pero en ese momento sentía en mi corazón que muchas personas se acomodaron en la iglesia. Vamos a recibir la recompensa, vamos a esperarla en el sofá sentados. Vamos a recibir la recompensa, vamos a esperar a ver la Netflix y después vamos a la iglesia. Vamos después a dedicarle el tiempo a Dios. Por eso Dios me hablaba a través de esta palabra y me decía, estás dispuesto a ver la recompensa, pero estás dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Estás dispuesto a creerme y a trabajar? ¿O estás dispuesto a esperar tu recompensa sentado en un sofá? Y eso me confrontaba a mí primero. Es el tiempo de trabajar. Agarra la palabra de la recompensa, pero trabaja para el reino. Este hombre estaba dispuesto a todo por Jesús. Y algo que a mí me pasaba, y hace poco tuve una conversación con una persona en la peluquería de mi esposa, y esa persona me decía, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza, ¿por qué pasan tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué le dedican ese tiempo tanto a Dios? ¿Por qué no le dedican tiempo a otras cosas, a la familia más? ¿Por qué no le dedicas tiempo más al trabajo? Y algo que me hacía entender en la vida de Pablo, que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pero ¿sabes qué sucedió? Que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y eso cambió su vida. Eso cambió por completo todo. Y en el momento que esta persona me hablaba, yo la dejé hablar y le dije, ¿sabes qué es lo que pasa con la gente de Oasis? ¿Por qué es tan trabajadora? ¿Por qué es tan curranta, como dicen aquí? ¿Sabes por qué? Porque han tenido un encuentro con Jesús y se han enamorado de Él. Se han enamorado de Jesús. Por eso la gente trabaja, por eso la gente se desvive por estar aquí. Y a mí me encanta estar aquí en Oasis. Yo siempre le digo a Vivi, me encanta tu equipo, porque tu equipo pasa en la iglesia. Siempre vengo a la iglesia y los veo trabajando, incluso a veces comiendo aquí. Y yo veía eso y decía, es que estas mujeres tuvieron un encuentro con Jesús.
Por eso aman trabajar aquí. Por eso aman estar en este lugar. ¿Sabes? Y fue tremendo porque esa persona me agachaba la cabeza y decía, ¿sabes qué? Puede ser que algún día yo pueda estar allí de esa forma. Sí, pero tienes que vivir un encuentro con Jesús para poder entenderlo. Pablo tuvo que vivir ese encuentro con Jesús. Pablo tuvo que caer del caballo. Tuvo que suceder para que él ame las cosas de Dios y dé hasta su vida. ¿Sabes? Y fue tremendo. Así que, iglesia, no esperes sentado la recompensa. Empieza a trabajar y decir, Señor, si yo quiero trabajar en la iglesia y tengo que vivir ese encuentro con Jesús, lo voy a hacer, porque yo quiero sentir lo que los demás están sintiendo. Pablo estaba dispuesto a alcanzar a las personas que no veían ni por su propia vida. Él estaba dispuesto a todo. Él estaba dispuesto a pelear por las vidas de las personas y no veía si tenía que entregar la suya. Estaba disponible para Dios, aún sabiendo la situación que tenía enfrente. ¿Sabes? Muchas veces, ¿cuántas veces no nos debilitamos? Y no nos enfrascamos y no salimos de un solo lugar. Pero tenemos que creerle a Dios en esta temporada. Es la temporada de la recompensa, donde vamos a ver oasis a otro nivel, iglesia. Pero tenemos que trabajar. Dios me decía a través de esta palabra, Jonathan, este 2024 tienes que estar dispuesto a lo que yo mande. ¿Cómo decirle que no al Señor? ¿Cómo decirle no a Dios? Si al Señor estoy dispuesto. ¿Sabes? Algo que Pablo tenía claro, que la recompensa que Dios le daría, ningún hombre, ningún rey se la iba a dar. La recompensa que le esperaba a Pablo era una recompensa a otro nivel. Era una recompensa que ningún hombre podía darle. Iglesia, la recompensa que Dios te va a dar no te lo va a dar el trabajo, no te lo va a dar tu jefe, no te lo va a dar el vecino, ningún rey, ningún presidente. La recompensa que Dios te va a dar va a ser grande, en el nombre poderoso de Jesús. Pablo tenía claro a quién estaba sirviendo. Pablo tenía claro quién era su jefe, quién era el rey, quién era el que lo guiaba, quién era el que estaba detrás. Él no tenía miedo a nada. Él estaba protegido. Él sabía quién era el que lo guiaba. Así que, ¿sabes qué? Esta noche quiero desafiarte a que trabajes para el reino, que estés dispuesto a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No seas un espectador más. Sé parte de la iglesia, sé parte de lo que Dios está haciendo en Oasis. Qué mejor forma de no ser el que está en la puerta, sino ser el que está dentro y que formas parte de la iglesia. Este es el año que tienes que dejar de dormir hasta las 12. La pastora hablaba y decía, si quieres que te presente algún líder que se levanta temprano y te pueda ayudar, es el tiempo que le digas, necesito ayuda. Estoy dispuesto a madrugar, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y si hay que ayudarte, se te ayuda. ¿Cuántas veces no hemos ido con mi esposa a los pastores a decir, pastores, necesitamos ayuda, no podemos solos? Pero hemos estado dispuestos a recibir un consejo y poder aplicarlo en nuestra vida para poder ver la mano de Dios sobre nuestro matrimonio. Pero es el tiempo de poder escuchar. Y me encanta la historia de Pablo, y sigo con Pablo en Hechos 16, y me gustaría leer
porque Pablo dice que estaba dispuesto a morir por Jesús. Y decía, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Tremendo. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella al instante. En ese momento Pablo y Silas estaban caminando, yendo a orar, y de repente por medio camino se les cruza esta mujer que estaba con un demonio dentro. Ellos estuvieron dispuestos también, porque sigue diciendo la historia: las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos y le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñen costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitara la ropa y los golpearan con varas de madera. Estuvieron dispuestos a aguantar golpes, estuvieron dispuestos a aguantar varazos. Pero yo leía más adelante y la disposición que tuvieron Pablo y Silas fue con un propósito. Cuando tú te dispones, cuando tú le crees a Dios, Dios te cumple, porque hay un propósito. ¿Sabes? Ellos no estaban pasando y aguantando golpe por nada. Había un propósito. El primero era que una mujer fue libre. A causa de tu determinación, muchas personas pueden ser libres. Aquí en Alicante y alrededor de Alicante, ellos estaban aguantando golpes. ¿Y cuántos están dispuestos a aguantar los golpes para salvar un alma? Y sigue diciendo la palabra: los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero les puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. No lo pusieron al principio. Estuvieron dispuestos incluso a ir al final. Ellos sabían lo que iba a acontecer. Ellos sabían que no estaban solos. Iglesia, no estás sola en medio del proceso. Hay un propósito en medio de tu proceso. Tan solo tienes que creerle al Señor en medio de la dificultad, en medio de tu proceso. Ellos estaban creyendo. Ellos no dijeron: Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué siendo tus hijos nos tienes en esta situación? Es el tiempo de estar disponibles. Dice el 25, alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando. ¿Sabes? Y cuando uno está dispuesto a orar, cuando uno está dispuesto a alabar a Dios, y dice lo siguiente: y los demás prisioneros escuchaban. Y me encanta esta parte porque dice: de repente hubo un gran terremoto en la cárcel que sacudió hasta los cimientos. Cuando uno está dispuesto a orar en medio de la dificultad, es cuando viene el Señor y hace un terremoto en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Así que es el tiempo de poder creerle, decirle: Señor, voy a orar, estoy dispuesto a dedicarte más tiempo para que ese estruendo venga a mi vida, porque algo va a suceder. Pero no te quedes parado. Veas el problema cómo pasa y tú estás esperando. ¿Qué estás esperando? Ponte a orar. Es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Es el tiempo de decirle: Señor, no me voy a quedar quieto. Estoy dispuesto a dedicarte tiempo. Estoy dispuesto a meterme a mi cuarto de guerra y buscar tu presencia. Y dice: al instante,
Después de la oración, que la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Sabes qué? Cuando tú oras, cuando tú le dedicas el tiempo a Dios, no solo caen tus cadenas, sino la de tu familia, la de tu cercano, la de tu hermano, la de tu pariente, la de tu vecino. En ese momento que ellos estaban orando, no dice la palabra que solo cayó las cadenas de Pablo y Silas, que solo se abrió la cárcel de Pablo y Silas. Habla que fue todas las cárceles que se abrieron en ese momento a causa de la oración, a causa de la terminación, a causa de que tú le dediques el tiempo y estés dispuesto a pelear por más personas. ¿Sabes? Y sigue diciendo, todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Impresionante. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó y le dijo: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después le sacó y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando tú busques al Señor y cuando tú estés dispuesto, muchas personas a tu alrededor te van a decir: ¿sabes qué? ¿Qué debo hacer para aceptar a ese Jesús que tanto oras? A ese Jesús que tanto buscas, a ese Jesús que está cambiando tu vida. ¿Qué debo hacer para poder conocer a ese Jesús? ¿Sabes? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y verás salva junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún en esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Sabes? Es el tiempo a lo mejor que nos toque morir y nos toque aguantar como Pablo, pero es el tiempo a lo mejor que tienes que morir a amistades. Es el tiempo a lo mejor que tienes que morir a sentimientos que no te han dejado avanzar, que no te han dejado continuar, que te han dejado estancado en una sola posición y no te han dejado esa disposición por completo para poder seguir al Señor. Es el tiempo para morir a tu orgullo. Es el tiempo para morir ese carácter que no te deja continuar. ¿Sabes? Muchas veces podemos decir con nuestro orgullo: ¿sabes qué? No quiero servir en tal sitio. No quiero servir en tal sitio. Yo me veo más predicando. Yo me veo más hablando de la palabra de Dios. Y es un privilegio, pero tienes que tener un corazón humilde y estar dispuesto a trabajar para Dios donde Dios te ponga. Porque tal vez Dios quiere moldearte. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere romperte y hacerte de nuevo. ¿Sabes? Estar dispuesto a morir a todo. Pablo estaba dispuesto a dar todo por el evangelio. Pablo estaba dispuesto hasta morir. Y algo que me recordaba en el momento que leía la historia de Pablo era como nuestra iglesia estuvo dispuesta. No sé si fue en el 2020 cuando vino lo del COVID. Había muchas iglesias alrededor que cerraban, pero yo veía cuántas personas en este lugar estaban dispuestas a que la iglesia siga avanzando, a que la iglesia no se quede paralizada. Hubieron muchas personas que dijeron: aquí estamos, heme aquí. Tu siervo va a escuchar, tu siervo va a obedecer, heme aquí. Nuestros pastores se levantaron a creerle al Señor y sabes, con 2 camaritas pequeñas empezaron a grabar en su casa, empezaron a transmitir la palabra, pero la palabra no se dejaba de transmitir. La gente no dejaba de escuchar palabra. Fue un tiempo difícil donde oíamos que muchas iglesias cerraban, pero hubieron muchas personas que se levantaron. Hubieron muchas personas que decían: aquí estoy. Estoy dispuesto a servirle al Rey. Estoy dispuesto incluso a que si salgo me puedo hasta contagiar. A que si salgo la policía a lo mejor me puede ver. Porque en esos tiempos no se podía ni salir.
pero hubieron personas dispuestas a trabajar para el rey. No importa la situación, no veas la circunstancia, no veas el problema. Dile: Señor, allí voy, porque estoy dispuesto a poder servirte, pase lo que pase. No importa el problema, iglesia, no importa la circunstancia. Este es el año de recibir la recompensa, pero recibe la recompensa trabajando. Recibe la recompensa creyéndole al Rey. ¿Sabes? Este año debemos estar dispuestos, porque Dios está buscando tu disposición. Disposición al ayunar, al servirle, al orar, a predicar el evangelio sin excusas. Y eso es lo que más me impactaba, a predicar el evangelio sin excusas. Muchas veces decimos: si no estoy en el altar, no puedo predicar. Mentira. Puedes predicar fuera, puedes hablarle a tu vecino, puedes hablarle al de tu colegio, puedes hablarle al de tu trabajo. Y eso se llama predicar el evangelio. Estás trabajando para el Rey como Pablo. Siéntete privilegiado de decir: Señor, estoy trabajando para el Rey como Pablo. Determínate hoy a decirle: Señor, voy a creer en lo que tú vas a hacer. No es el tiempo, iglesia, de quedarnos sentados esperando la recompensa. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de creerle. Ah, no, es que me he acomodado, es un año nuevo. ¿Sabes qué? Pues tengo que descansar. No, iglesia, el enemigo no descansa. Y tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados, porque tu familia, el enemigo quiere robarla. Y tú tienes que estar listo para defender tu familia. Si quieres ver a tu familia postrada a los pies de Dios, tienes que creerle a Dios y tienes que estar dispuesto a lo que Dios vaya a hacer. Predícales el evangelio sin excusa. Ay, la primera excusa que ponemos: pero es que yo no soy el mejor predicador. Pero si hay una actitud de decir: yo no soy el mejor predicador, pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a predicar. Estoy dispuesto a aprender. ¿Sabes? Creo que Pedro no puede haber sido el mejor predicador, pero en el momento que abrió su boca, porque era Jesús en él, en la primera que predicó se convirtieron 3,000 y en la segunda 5,000. Pero tan solo porque se determinó a estar dispuesto a lo que Dios iba a hacer en su vida. ¿Sabes? Podemos decir: no, es que no soy el mejor orando. ¿Cómo puedo orar por mi nación? ¿Cómo puedo orar por mi familia? Determínate a decir: estoy dispuesto a aprender a orar. ¿Y cómo aprendes a orar? Orando, iglesia. Determínate. Job a lo mejor no era el mejor orador, pero estuvo dispuesto a clamar al Rey. Estuvo dispuesto a alzar su voz y decirle: yo confío en ti, yo creo en ti y no me voy a quedar abajo. Yo voy a confiar en lo que tú vas a hacer. Tal vez a lo mejor no soy el mejor hablando, no hablo bien, pero si estás dispuesto, dile: Señor, no soy el que mejor habla, pero estoy dispuesto. Moisés era tartamudo. Moisés no sabía hablar, pero era el Señor el que utilizaba a Moisés. Dile: Señor, estoy dispuesto a que me utilices. No puedo ser el mejor predicador, no puedo ser el mejor hablando, pero hoy quiero que tú me utilices y que mi vida sea guiada por ti. Quiero estar dispuesto a trabajar para ti. ¿Sabes? Porque no eran ellos, era Dios en ellos. Ellos simplemente le decían: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero trabajar para ti. ¿Cuántos hay esta noche que le van a decir: Señor, hoy estoy dispuesto a trabajar para ti? Que no se quede en decir: he ido al Midweek y me han hablado de disposición, sino que cuando salgas de este lugar le digas: Señor, pastores, estoy dispuesto a poder hacer Universidad de la Vida, porque quiero tener un encuentro con Jesús y quiero entender lo que es amar y ver cara a cara al Señor. Quiero entenderlo. ¿Sabes, iglesia? Y me encanta también la historia de Noé, y con esto ya voy acabando. Noé tuvo un corazón dispuesto a lo que el Señor le dijo.
Y él obedeció. Muchas veces el Señor te dirá tantas locuras que hagas que tú no entenderás, pero simplemente tienes que estar dispuesto a poder obedecer lo que Dios te dice. Sabes, era tremenda locura el poder decir, era un tiempo de sequía, era un tiempo que no llovía, pero Dios le dijo, tienes que construir un arca, tienes que hacer un arca para ti y tu familia. Y muchos a su alrededor, a su izquierda, a su derecha, criticaron lo que él hacía y se burlaban de él. ¿Cuántos hoy se burlan de ti por lo que tú estás haciendo, por las locuras que a lo mejor Dios te dice que hagas? Pero es el tiempo de decirle, Señor, yo creo en ti y estoy dispuesto a obedecerte. Noé estuvo dispuesto a obedecerlo. ¿Y sabes qué hizo? Construyó el arca. Y él y su familia fueron salvos a causa de tu disposición, a causa de que tú te determines a creerle a Dios. Tú y tu familia serán salvos como la familia de Noé. Empieza a creerle al Rey en esta hora y decirle, Señor, hoy estoy dispuesto en este 2024 a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Si Dios me hablaba a través de esta promesa para ver la recompensa, porque sé que nuestra iglesia es una iglesia trabajadora. Nuestra iglesia es una iglesia que no se detiene. ¿Sabes? Y Dios me hablaba y me decía a través de esta palabra de que vamos a pisar nuevas tierras. Señor, yo decía, Señor, vamos a pisar nuevas tierras a causa de la disposición de cada uno de sus hijos. Nos va a entregar bendición tras bendición. Iglesia, prepárate. Yo que tú estaría adorando y creyéndole a Dios, aplaudiendo al Señor. Viene la bendición tras bendición, porque vendrán cambios grandes a causa de tu compromiso, tu entrega. El Señor va a levantar guerreros, va a levantar líderes, va a levantar gente que lo ame, gente que lo siga, gente determinada como Pablo. En este lugar es el año de poder creerle al Señor, es el año de poder ver la recompensa, pero también es el año de poder estar dispuestos a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. No lo veas como decir, solo voy a esperar la recompensa. Dile, Señor, es el año en que voy a disponer mi corazón, mi servicio, mi vida a ti. No voy a ser un espectador más. Voy a creerte en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, ¿qué te parece si te pones de pie y vamos a orar en esta hora? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, creyendo de todo corazón, Señor, dile ahí donde está, Señor, hoy dispongo mi vida, Señor. Clama a Él y ora. Levanta tu voz y dile en esta hora, hoy dispongo mi vida, Señor, a tu servicio, Rey. Hoy dispongo mi vida para poder servirte en todo momento, Señor. No voy a ver la circunstancia, no voy a ver el problema, no voy a ver lo que está sucediendo, porque hoy estoy dispuesto a morir contigo, Señor. Hoy estoy dispuesto a entregar mi vida contigo en esta hora. Hoy me determino, Señor, a confiar en tu palabra y a creer en lo que tú vas a hacer, Señor. Hoy, Rey, oramos y ahí donde estás, ora y dile, Señor, hoy me determino. Tal vez a lo mejor no has estado disponible para el Señor, tal vez has venido un domingo y no has vuelto a venir, pero hoy dile, Señor, hoy dispongo mi vida, hoy dispongo mi corazón, hoy dispongo, Señor, mi tiempo para poder adorarte, para buscar tu presencia, para poder trabajar para tu reino. No me voy a quedar callado, no me voy a quedar, Señor, plantado, porque veré la recompensa, pero esa recompensa me va a coger trabajando para ti. Esa recompensa me va a pillar trabajando para el reino. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que veremos la recompensa en tu iglesia. Gracias, Rey.